3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Abrimos la primera entrevista de esta jornada. Vamos a hablar de seguridad vial y las vidas que se pierden en el tránsito. En una contabilización que llevamos aquí en Arriba Gente, las últimas semanas hemos informado al menos 15 muertes en diferentes siniestros de tránsito. Bueno, para tener otra mirada, para hacer un análisis de la situación, es que le damos la bienvenida al médico intensivista y emergencista de Udelar, Gerardo Barrios, expresidente de UNACEB y asesor honorario del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo está, Barrios? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo evalúa usted la situación actual en materia de tránsito a nivel nacional? La situación actual de la siniestralidad vial se mide en función de la tasa de fallecidos que el país tiene. En función de eso se establecen cuáles son las políticas de seguridad vial. Y el tema es que desde el año 2019 hasta este año, la tasa de mortalidad no ha descendido, es 12 por 100.000, es decir, 12 fallecidos cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, uno tiene que pararse frente a esa situación, definiendo claramente qué es lo que queremos hacer con esa situación y cómo revertir esta situación. Y la situación, digamos, y esta realidad social tan importante, digamos, tiene, por un lado, lo que es el aporte de los organismos expertos en la materia. Es decir, Naciones Unidas, que recomienda a través de una serie de medidas y acciones y pilares de actuación para que los países como el nuestro, que son los que en definitiva aportan el 92% de los fallecidos de este planeta, los países de ingresos altos tienen el 8% de los fallecidos. Eso hace, en definitiva, a la evidencia de lo que hay que hacer por el problema tan importante que es. Y eso, de alguna manera, llegó en el año ya 2007 a la creación de un organismo que liderara el proceso de las políticas de seguridad vial y que es la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Y actualmente, y eso nos preocupa enormemente, porque esto, obviamente, al ser un problema social, es una enfermedad evitable, es decir, se puede evitar. Estamos teniendo 430 fallecidos. Bueno, los números de la UNACEB marcan un descenso, ¿no? El último año, que es el 2022, que tienen medido, porque hasta noviembre, y marcan que hay, la cifra bajó de fallecidos. Y por otra parte le quería preguntar, esa tasa de 12 cada 100.000, ¿cómo nos posiciona en el mundo en comparación con otros países? Sí, el tema de dar cifras parciales y a su vez también muy antojadizas que no reflejan la realidad ha sido la característica de esta administración. Hacer comparaciones donde no se puede comparar estadísticamente. ¿Pero por qué? Y porque, bueno, si uno tiene 3 fallecidos menos, va a tener una visión triunfalista como la que se está teniendo, cuando en realidad eso no es así. Hace pero poco usted marcaba tiempo, el año 19. En el 18, por ejemplo, fueron 528 los fallecidos. Sí, estamos hablando en periodo de 5 años. Los periodos de 5 años son los que nos permiten decir, bueno, ¿cuál es la tendencia de un país en la tasa de mortalidad? La tendencia del Uruguay es el estancamiento, es a, digamos, no bajar la tasa de fallecidos. Y a su vez también otro tema con relación a lo que recién mencionábamos. Hace poco tiempo ustedes daban la información y la daba también la dirección de la UNACEB de un descenso, incluso del Ministerio de Transporte, de un descenso del 30% en la cantidad de fallecidos. El informe que publica UNACEB no llega a ser el 15%, por eso no se puede manejar las cifras de esa manera. Y del 21 al 22 fueron 3 menos. Bueno, pero eso estadísticamente no tiene significación. Uno no puede manejar los datos a su antojo. De tal manera que, bueno, fallecen algunos, entonces menos, entonces estamos en la línea correcta. Ahora, no se está en la línea correcta. No se está en la línea correcta. No se está en la línea correcta. Se lo quiero consultar por qué, teniendo en cuenta, por ejemplo, las medidas que se han adoptado aquí en Montevideo. Se ha señalado a lo largo de estos últimos años, por ejemplo, que la colocación de radares, las modificaciones dentro de la Rambla de Montevideo han generado un descenso en los fallecidos en el tránsito. Pero por otro lado también en rutas nacionales se viene aplicando esa política y desde el Ministerio de Transporte se ha señalado que los radares han tenido su incidencia en estos últimos meses desde que se instalaron allí en esos puntos. ¿No hay una política pensada un poco más amplia? No. Digo, por las críticas que se están señalando. A ver, ustedes son periodistas, pueden investigar, vayan a la página web, vean cuál es el plan que tiene la UNACEB a nivel nacional. Lo único que hace la UNACEB es derivar la responsabilidad que ellos tienen en otros, por ejemplo, el Ministerio de Transporte.
¿no? Entonces, bueno, se colocan radares que nadie discute, radar sí, radar no, hay que colocar radares, pero no es lo único, eso no es monocausal. Si uno no actúa en conjunto en las causas que producen los fallecidos, la mitad de los que fallecen son motociclistas sin casco. Vamos a entendernos. Los radares bienvenidos sean, pero si descuidamos este tema, nuestra función no sería, digamos, entonces bajar la mortalidad, sino, digamos, establecer una política que tiene que ser integral. Y ese es el problema. Ha desaparecido la UNACEV de los medios de comunicación fundamentales, digamos, para poder comunicar a la población qué es lo que se va a hacer, cuál es el plan. Yo digo, este es el plan de 2008-2012. Ni bien nos sentamos en la UNACEV en el año 2007 y dijimos, tenemos que tener un plan que nos obliga a cumplir una meta. Y no se plantean metas en el Uruguay. ¿Cuál va a ser la tasa de descenso que se busca con estas medidas? Es decir, ¿cuántos fallecidos menos vamos a tener a fin de año? Eso no se dice y por lo tanto se especula. ¿Qué componentes debería tener? Uno, usted dice que no es la única solución, radares, eso se ha colocado, por ejemplo, en las zonas de mayor circulación, como puede ser las rutas hacia el este. Ese es un paso a favor, digamos. Sí, pero esto no se hace de a uno. Eso claro, no lo digo. ¿qué otros elementos deberían integrar ese plan? Ahí va. Entonces, cuando uno tiene que pararse frente a este problema, tiene que decir, bueno, ¿cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo en estos 5 años? Bajar la cantidad de fallecidos y lesionados graves. Entonces, ¿dónde debería actuar? En aquellas acciones que directamente tengan impacto rápidamente, digamos, en el descenso de la mortalidad de la población más vulnerable, que son motociclistas, ciclistas y peatones. Por lo tanto, hay que establecer un plan orientado hacia 8 factores. Son 8 los factores que, actuando en forma conjunta, son capaces de disminuir y evitar esta masacre que estamos teniendo año tras año, y que son el uso del casco, el respeto a los límites de velocidad, el uso de ropa reflectiva, el uso de sistemas de retención infantil y cinturones de seguridad en todas las plazas. Las respuestas tras los siniestros de tránsito, que es un aspecto fundamental que estábamos trabajando y que en definitiva eso se interrumpió en todo lo que tiene que ver con los que, por ejemplo, fallecen en la vía pública. En el mundo, cuando uno estudia, y estas cosas hay que estudiarlas mucho, por eso digo, bueno, acá hay una carencia muy enorme de lo que son las recomendaciones a nivel internacional. En el mundo, quienes fallecen en el lugar, es decir, cuando llega la ambulancia ya están fallecidos, ya están muertos, oscila entre un 30 y un 50%, ¿no? Salvo, por ejemplo, en países de ingresos altos, por ejemplo, en España es el 10%. En Uruguay, ¿saben cuánto es? No. El 60%. O sea, el 60% de los siniestrados el 60% de los que van a fallecer, fallecen en el lugar. ¿Y eso a qué componente? Digo, pues prácticamente el doble, duplica la cifra que está manejando. Sí, claro. ¿A qué se debe? A qué se debe es lo que nosotros dejamos planteado para esta administración. Es decir, todo no se podía ir haciendo. Bueno, pues bien, habría que haber avanzado. Y no se avanzó absolutamente nada. La tendencia, Barrios, ha ido cambiando, ¿no? Hace algunos años, si no me equivoco, la tendencia era la muerte dentro de la jurisdicción departamental, en ciudades, en caminos vecinales. Fue modificándose a rutas nacionales. Bueno, se empieza a aplicar la política de radares, se empieza también a adaptar las rutas, ¿no? Para que sean más seguras, con doble vía. Ahora tiende nuevamente a que sea dentro de las ciudades, porque las cifras van reflejando eso. A ver. El problema es, Montevideo tiene una cifra, no es de las más altas del país, pero sin embargo la movilidad, y prácticamente la mitad de la población vive aquí a la zona metropolitana. Cuando se habla de controles, cuando se habla del uso del casco, ¿cómo se está fiscalizando eso dentro de los departamentos? ¿Se está teniendo una política acorde a esa realidad? Y se lo consulto porque usted es asesor de la Intendencia. Porque no hay que ser muy experto para darse cuenta que la realidad de un departamento es diferente a la otra, y nosotros tenemos 19 departamentos. El promedio de Uruguay es 12 por 100.000 habitantes. Montevideo tiene 6 fallecidos cada 100.000 habitantes. Menos de la mitad de lo que tiene el resto del país. ¿Y eso es casualidad? ¿Es obra de que los montevideanos somos mucho más respetuosos de las normas del interior? No, es que acá hay una serie de acciones que se realizan que van en forma conjunta logrando las metas propuestas. Y acá están los planes. Estos planes que se elaboraron, están escritos y están, digamos, en las páginas web, lo que hace es obligarnos a nosotros mismos a obtener esas metas. Entonces, si no hay planes, no hay resultados. Por eso se cae en esto que es realmente patético, que yo no vi dónde se hace un análisis
con los datos de esta manera, es decir, en ningún lugar, salvo en esta administración del UNACED, digamos, que hace en definitiva no reconocer cuál es el problema. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que si la tasa promedio en Uruguay es 12 por 100.000, 12 fallecidos por 100.000, 430, haya departamentos donde se mueren 4 o 5 veces más que lo que se mueren en otro, por ejemplo, en Montevideo? Es decir, ¿qué es lo que pasa en esos departamentos? ¿La gente suicida? No, la gente hace lo que el control le establece y eso hay que sacárselo de la cabeza en el sentido de, bueno, si tenemos que establecer controles, porque se habla mucho de la educación, ¿no? Yo digo, si uno hace una encuesta, hay 3.400.000 uruguayos, hasta los recién nacidos, saben que no se puede pasar un semáforo en rojo, saben que no se puede andar por encima de la velocidad permitida, saben que no se puede tomar alcohol y conducir y drogas para obtener, digamos, bueno, pero un resultado. Ahí hay una autocrítica también, la formación de quienes se obtienen una libreta de conducir. No, y la baja percepción del riesgo, sí, ¿no? Que bueno, aún sabiendo eso, igual que comete la infracción. Exacto. Pero voy a un caso, lo están diciendo. No quiero olvidarme de esto que señala usted. Sí. Uruguay duplica esa cifra de las personas que mueren en el lugar, antes que llegue una emergencia médica, por ejemplo. Sí. ¿Tenemos formación los uruguayos? Porque yo no la tuve cuando obtuve la libreta para conducir, de cómo asistir a alguien cuando está en un momento crítico. No moverlo, no darle agua. Me pasó hace algunos días el botiquín famoso que tanto se criticó. Lo utilicé para cortar una hemorragia que tenía una persona que estaba sangrando muchísimo con un corte en la cabeza. Perfecto. Entonces, tenemos la formación, se obligó un botiquín, pero le enseñamos cómo actuar en esos casos. Pusiste, a ver, yo soy médico, soy intensivista, terrible viejo, muchos años, digamos, y muchos años de ambulancia, tanto de ambulancia como de CTI. Y hay un elemento que es central, que son las medidas que salvan vidas por el primer testigo que está en el lugar, que es doña María, que venía cruzando y atropella a una persona, o un ciclista o un motociclista. Pero nadie sabía cómo actuar en ese momento. Nadie sabía cómo actuar, perfecto. Tuvimos para que llegara un patrullero. ¿Qué hicimos nosotros? Sí. Encajamos el botiquín, ¿no?, en forma obligatoria en todos los vehículos. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que no se hizo? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Es entrenar a la población para saber qué es lo que hace, digamos, para qué sirve ese botiquín. ¿Debería estar incluido eso en el permiso, en el examen para lograr el permiso de conducir? ¿Una capacitación? Sí, esa es una de las posibilidades. Otras posibilidades tienen un área de, digamos, formación y participación activa del sector salud en esto. Porque, a ver, si uno hace algo, no lo hace porque sí. A mí me dieron más palo con el tema del botiquín que ni te cuento. Y sobre todo, hasta muchos médicos me dijeron, bueno, ¿para qué pusiste un botiquín? Porque en realidad lo que hay que saber, y eso es lo que no se difunde, ni se investiga, ni se hace absolutamente nada, de qué se mueren los uruguayos en las vías públicas, tanto en ciudades como en rutas. ¿Todos tenían que morirse? ¿O quizás hubieron factores que determinaron la muerte por la no llegada o la no actuación de alguien testigo en el lugar? Por la no llegada, por ejemplo, a zonas, digamos, alejadas. Y eso es una realidad que, bueno, nos obliga a avanzar y no se ha hecho absolutamente nada. Es más, lo que se hizo fue peor todavía. Porque acá muy rápidamente se desmanteló un helicóptero sanitario y se desmanteló un avión sanitario. Que mucho que nos costó poder incorporarlo para aquellos lugares donde el acceso de las ambulancias o la llegada era tarde. No, acá se desplomó. 150 traslados de pacientes críticos hicimos solo en el helicóptero. Y en el avión hicimos 25 traslados de pacientes críticos. Esas personas hoy dudo que hubiesen llegado, digamos, al centro hospitalario aquí a Montevideo o en un centro de referencia del interior. ¿Se tiene una referencia de la cantidad de vidas que se salvaron a partir de esos traslados sanitarios? Sí. Claro. Los 150 traslados que se hicieron se salvaron. ¿Todos? Todos. Había 3 pacientes, y bueno, los pacientes si están mirando esto lo sabrán y los familiares también, que tenían rotura de aorta traumática, se les rompió la aorta, la principal arteria. No había ambulancia que pudiera traerlos hasta acá, al centro de referencia, porque no se hacía cirugía vascular, digamos, o cardíaca de ese momento. Bueno, si no hubiese sido por el helicóptero y el avión sanitario, muchos de esos pacientes estuvieron terminando falleciendo. Como a veces pasa en otros lugares donde los pacientes son derivados a un centro que no le puede dar o no le puede brindar un adecuado tratamiento. El capítulo de la salud es un capítulo muy importante
y que tiene que avanzarse. Y de alguna forma... La respuesta también, ¿no? Digo, pensando en las omisiones que usted señala, la UNACEB ha tenido a lo largo de estos años. Una es detectar por qué mueren los uruguayos en ese tipo de situaciones. Pero por otro lado también es el tipo de respuesta. ¿A quiénes llamamos en el momento de un siniestro? ¿El 911? 911 una siempre. Emergencia médica. En esas situaciones de mucho nerviosismo a veces no sabemos cómo actuar. Sí, claro. Y me parece que por ahí también hay una falla, que no viene solo ahora, se viene arrastrando a lo largo de los años. Hay un sistema que dé respuesta, que esté unificado y pueda tener una intercomunicación entre ellos. Claro. Por eso se avanzó. En el año 2009 firmamos un convenio con las unidades de emergencia móvil, no solo las que estaban acá en la capital, sino en todo el país, 47 unidades móviles para que en siniestros de tránsito, lesionados en la vía pública y otras causas, hubiera una respuesta. Y eso obviamente lo pagaba el Estado. Bien, y quedó pendiente para seguir avanzando lo que es en rutas nacionales y zonas rurales, porque mucha gente asocia esto solo al tema de, ibas en el auto o el caste. Digo, no, también el peón rural lo aplasta el tractor y hay que dar una respuesta también en las zonas rurales. Bueno, eso debió haberse avanzado y no se avanzó, se abandonó la negociación de cómo nosotros, con los recursos disponibles, tanto públicos como privados, podemos mejorar la respuesta. ¿Se puede? Sí se puede. Acá no vale aquello de que no estaban en una zona alejada y no se podía llegar de ninguna manera. Eso es aceptar una realidad que en el mundo hoy no se acepta. No, y más en un país que tiene 600 kilómetros de largo nada más. Sí. Doctor, esta es un área, ¿no?, de la seguridad vial que tiene que ver una vez que ya sucedió el siniestro. ¿Qué pasa con lo anterior, con la prevención? Y ahí me gustaría retomar el tema de las motos. ¿Qué pasa en Montevideo, en las zonas donde sabemos que circulan muchas motos, que muchas veces son de forma irregular, sin casco? ¿Hay un control ahí también? Porque desde la UNACEB se señalaba que Montevideo también tiene, digamos, como situaciones muy dispares, ¿no? Una cosa es el sur, con todo el sistema de videovigilancia, y la otra cosa son zonas más periféricas, donde hay más irregularidades. Sucede en todos lados. Y esto obviamente nos dice lo primero. Esto es una disciplina difícil, compleja, multicausal, con respuesta multiinstitucional. Cada cual tiene que asumir el rol que tiene que tener. La UNACEB, el rol de establecer cuáles son las acciones que van a salvar vidas y mover los engranajes. No decir, bueno, esto es problema del Ministerio de Transporte, no, esto es problema de Intendencia, no, esto es problema que en ciertos barrios la gente no utiliza casco. No, acá el tema es decir, ¿cuál es el plan? Está acá el plan. Es decir, ¿cuáles son los resultados esperados? Está acá. Nosotros ya establecimos que en el año 2025 tiene que haber bajado un 25% de la mortalidad en el departamento de Montevideo, pese a que sea la más baja del país. Digo, es un buen resultado porque es la sumatoria de muchas acciones que se realizan, pero también hay una realidad y que no hay que descuidar en el análisis. Hay lugares que es complejo mandar inspectores de tránsito solo. Ustedes mismos han definido, han divulgado lo que son los problemas que tienen los inspectores solos de tránsito o incluso hasta a veces con un policía. No, hay que repensar esto. El país, si no lo repensamos de otra forma, no vamos a solucionar, digamos, este tema. Hay que pensar, primero, todo esto se puede evitar. Segundo, ¿cuáles son los problemas que tengo? En parte son estos. No tenemos un organismo fiscalizador y controlador a nivel nacional. Tenemos 19 formas de controlar, más la policía caminera, más la policía de tránsito, todo desperdigado, cada cual haciendo su acción. Bueno, por lo tanto, la UNACEB tiene un rol fundamental. La tendrá ahora, pero les puedo asegurar que si cambia este gobierno y si la UNACEB, digamos, cambia, bueno, va a tener que establecer el modelo de liderar un proceso por el cual las vidas se salvan. Y yo conozco muchísimo lo que es vivir y morir. Conozco muchísimo, por los 30 años de CTI, y me he dedicado a ello, lo que son los pacientes en terapia intensiva. Porque acá también se habla, tantos pacientes graves. ¿Cuál es el análisis que se hace de los pacientes graves en el Uruguay? Ninguno, salvo los que teníamos a través del análisis de las series de pacientes ingresados en los CTI. Yo lo sé muy bien porque eso lo estudiamos con los compañeros de la salud. Es decir, cuando uno tiene un traumatismo de cráneo, si el traumatismo de cráneo es grave,
la mortalidad es del 38%, es decir, de cada 10 traumatizados de la cabeza, cuando el traumatismo es grave, 4 se mueren. Si no tiene golpes en la cabeza, pero tiene traumatismos graves en otros lugares, la mortalidad es del 17%. Ahora, Barrios, usted presidió la Unidad Nacional de Seguridad Vial y se enfrentó a situaciones bien distintas. Lo de Montevideo, ¿cómo podía suceder con Cerro Largo, por ejemplo, en su momento, con la obligatoriedad ni control del casco para motociclistas? ¿Eso ha notado un cambio? ¿Se ha podido unificar un poco más? ¿Qué faltó para unar un poco esfuerzos cuando se está hablando de vidas, ¿no? De lesionados y del impacto que tiene para el país? Porque primero las vidas, pero después las familias que quedan destrozadas, lo que genera para el país el gasto en asistencia en salud, en rehabilitación para esas personas. Ni hablar, obvio. Pero digo, ¿se ha podido modificar un poco esa visión país? Yo te voy a decir ¿A nivel de intendencia? Esto no es, bueno, mira, a mí me parece que esto, no. ¿No tiene los datos para poder comparar? Tengo los datos. Solo un dato. En todos los países, las Naciones Unidas, los organismos expertos del Comité Europeo de Siniestralidad Vial, establecen claramente cómo se mide los resultados en los países a través de indicadores. ¿Cuál es el indicador utilizado a nivel mundial? La tasa de fallecidos por 100.000. Y si vos durante 4 años tenés la misma tasa, no cambia, quiere decir que lo que estás haciendo no es suficiente. Tenés que mejorar. Por lo tanto... ¿En cuánto logró bajarla usted presidiendo la UNACEF? De 20 por 100.000, no yo. Bueno, digo, el trabajo que usted de alguna manera fue a la cabeza. Sí. Con todas esas de 20 medidas, fallecidos, de 20 fallecidos cada 100.000 habitantes, logramos llegar a 12. Promedio nacional. Nacional. Uruguay tenía 20 fallecidos cada 100.000 habitantes, o sea, 630 fallecidos por año antes del 2007 y dejamos la unidad en el 2017 con 12 fallecidos cada 100.000 habitantes. También hay que decir que aumentó la cantidad de vehículos y la circulación, ¿no? Muy buena apreciación porque en realidad... Hay una tasa pero con más circulación y más vehículos. La evidencia demuestra que el incremento del parque automotor no tiene relación con la mortalidad en las vías públicas. Si las políticas son adecuadas, la mortalidad va a bajar pese al incremento que hay en el parque automotor. Bien. ¿Qué pasa en el mundo? Lo acabamos de decir. Los países de ingresos altos que tienen el mayor parque automotor aportan el 8% de los fallecidos en este planeta. Los países de ingresos medios y bajos, medios, pongámosle a nosotros, digamos, aportan el 92% y tienen menos parque automotor. Entonces, los vehículos sin seguridad, las motos o los cascos que hay que investigarlo, porque, a ver, uno no puede... A ver, estoy hablando como debería hablar quien está resolviendo estas cosas, ¿no? No como la ciudadanía común, obviamente piensa muchas cosas. Bueno, la comunicación se basa en eso, en aclararle a la población también por qué suceden las cosas. Se acaba un cambio cultural muy importante. Tuvimos hasta el hartazgo escuchando que los cambios culturales demoran mucho. Entonces, no, eso es mentira. Es mentira, no es real. A ver, los cambios culturales que se generaron a través de las políticas de alcohol y conducción vehicular lo demuestran. En 5 años se dejó de tomar para conducir vehículos. La tasa que hay de espirometrías positivas, por ejemplo, en Montevideo, es del 2,5% a tasa cero, la más baja que hemos visto en todas las publicaciones en el mundo. Por lo tanto, hay un cambio cultural allí, digamos, que es fundamental. Doctor, nos quedaron muchos más temas para seguir abordando, pero nos quedamos sin tiempo. Esperamos haber aportado algunos datos también al debate para mejorar la situación para todos. Sí, yo digo... No hay que olvidarse que en función de las políticas que se desarrollan son los resultados. Si tenemos malos resultados es mala la política, hay que cambiar, no hay que, digamos, seguir en la misma. Muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 21 minutos de las 9 de la mañana.